3 a las 7. Hola, muy buenas tardes, feliz inicio de semana para todos ustedes. Y ya lo saben, el pasado viernes estuvo en esta mesa el dirigente transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, y hoy hablaremos con el director del organismo rector del transporte público en Michoacán, Antonio Lagunas Vázquez, sobre este asunto que está en la mesa y que se refiere al incremento de las tarifas, precisamente al servicio que se presta a la población en las diferentes modalidades. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable, comenzamos. A las 7. Como siempre, agradeciendo infinitamente el favor de su preferencia, a mi hora de escuchas, a ustedes a quienes nos permiten llegar hasta sus aparatos receptores a través de la magia ahora de la internet, www.portalhidalgo.com. Estamos a escasos 2 días de cumplir nuestro primer aniversario de haber iniciado esta aventura a través de Portal Hidalgo, y la verdad que nos sentimos muy satisfechos, muy honrados por su aceptación después de superar antes del aniversario los 10 millones de visitas, que nos dejan bastante satisfechos, porque de verdad esto ha sido algo bastante complicado para muchos de nosotros que no teníamos la experiencia en estas lides, pero ya platicaremos el 1 de agosto respecto a estos temas que usted ha hecho posible y que nada más que usted es el responsable, se lo decimos con toda certeza. Muchas gracias por su apoyo. En esta mesa, como siempre, Ricardo Hidalgo. Buenas tardes, amigos. Y tenemos en la línea telefónica, para agradecer como siempre esta disponibilidad que muestra Antonio Lagunas, titular de la Cocotra, para que nos hable respecto a esta intencionalidad del incremento al transporte público, cómo sería, a partir de cuándo, y todos estos detalles que están pendientes de definir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Días todavía, Jorge, Ricardo. Es un gusto saludarlos como siempre y saludar a la gente que nos escucha a través de este importante medio de comunicación, y pues aprovecho para felicitarlos también porque están llegando a esos 10 millones de visitas. Y como siempre, pues a sus órdenes. Gracias. Por supuesto que usted ha sido parte importante de este proyecto, porque siempre nos ha permitido tener acceso a los temas que son de interés colectivo y que evidentemente tocan el área que usted encabeza. Y en esta ocasión, bueno, pues platíquenos cómo está el asunto del incremento de $1 al transporte público, por favor. Bueno, comentarte, Jorge, que hace aproximadamente unas 3 semanas, un poco más, un grupo de transportistas de todo el estado de Michoacán interpuso una solicitud para incrementar la tarifa del transporte público masivo de 8 a 10 pesos. Es una solicitud que hemos venido analizando con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y aun cuando consideramos que es una solicitud que puede tener cierto sustento, ya que pues el incremento de los combustibles y de los insumos ha aumentado de manera importante desde la última vez que se autorizó el incremento a la tarifa a la fecha, pero 2 pesos consideramos que es un golpe fuerte a la economía de la gente que utiliza el transporte público masivo, y que pues como siempre lo he dicho, pues es la gente que tiene menos ingresos económicos. Entonces pues aun cuando sí es justa su petición, pero no podemos nosotros dar una respuesta positiva en esos términos. Se está analizando la posibilidad de que la tarifa pudiera incrementar de 8 a 9 pesos, es lo que estamos pensando, y yo creo que entre hoy y mañana estaríamos en condiciones de resolver. ¿Y para aplicar a partir del 1 de agosto? Pues esa es la idea. Estamos dando la última revisada, pues estamos haciendo este trabajo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Es un tema escabroso, es un tema difícil, porque pues por un lado están las necesidades de los transportistas, por otro lado está pues la necesidad también de la gente que utiliza el transporte público, y tenemos que buscar que no se rompa ese equilibrio
entre la necesidad que tiene el transportista para prestar el servicio y la capacidad de pago que tiene el usuario, y pues desgraciadamente los combustibles han estado aumentando bastante en los últimos meses. De hecho, del día que presentaron la solicitud a la fecha, el combustible ha aumentado, pues hoy rebasa ya los 19 pesos el litro de gasolina. Me he fijado en algunos lugares que ya están los 19 pesos con 30 centavos, entonces sí es un tema complicado, difícil, y que pues nosotros como autoridad tenemos esa nada grata responsabilidad de resolver. Sí, dicen algunos gasolineros que aumenta la gasolina el litro, y lo saluda Ricardo Hidalgo antes que otra cosa, don Antonio. Saludos, Ricardo. Sí, señor, gracias. Dicen los expendedores de gasolina o los que están al frente de las gasolineras, al preguntárseles cuánto aumenta cuánto ha aumentado el litro, dice, de gasolina, dicen 2 centavos diarios, a excepción de sábados y domingos. Entonces, y también platicando con don José Trinidad Martínez Pasalagua, nos decía, o le decía mejor dicho aquí a nuestra amable audiencia, el viernes en nuestra emisión, como ya lo citó mi hermano y compañero Jorge, que pues, 1 peso o 2, ¿no? Dice, pues no nos sirven, porque para el transportista dice, pues no satisface, y viene la pregunta sobre eso que él consideraba. Entonces, ¿es negocio para ustedes o no es negocio? ¿O por qué no bajan la cortina, por así decirlo? Y simplemente por mantener la fuente de empleo. Dice, pero no es negocio porque sacó cuentas, hizo aquí números de lo que gastan los transportistas en refacciones, en llantas, en mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues no nos alcanza, pero lo cierto es que a la población si le aumentan 1 peso, 2, sí le pega considerablemente en su economía. Pues sí, efectivamente, para la gente que tiene la necesidad de trasladarse en la combi o en el urbano, sí, pues 1 o 2 pesos, pues ya al término de 2 o 3 camiones diarios, o gente que agarra 4, no digamos los estudiantes, uh-huh, utilizan hasta más transportes públicos. Si lo multiplicamos por 5 días de la semana y 20 días del mes, pues siempre ya afecta de manera considerable en su bolsillo, pero sí, claro, finalmente tampoco podemos poner en riesgo la prestación del servicio, porque luego mucha gente piensa que hablar de transporte público estamos hablando nada más de Morelia. Sí, y es todo el estado de Michoacán. Sí, es todo el estado. Todo el estado de Michoacán. Estamos hablando de que hay municipios donde están en una severa crisis los transportistas. Sí, no nos vayamos más lejos, sí, aquí en Pátzcuaro están atravesando por una situación complicadísima. Luego aquí la gente pues toma como punto de referencia algunas 2 o 3 rutas que evidentemente se ve que están en mejores condiciones que otras, pero no es así el general del transporte público en todo el estado de Michoacán. Hay municipios muy complicados, entonces la idea es que busquemos ese equilibrio y que por un lado ayudemos con este posible incremento a solventar un poquito las necesidades del transportista, pero también que no descuidemos la parte más importante, que es el usuario. Al respecto, estaríamos entonces en condiciones de decir, no tenemos el dato, ojalá no lo pudiera precisar, lo que se cobra en Morelia en transporte público es la misma tarifa que se cobra en otras... En todo el estado de Michoacán. En todas las demás municipios. Así es, bueno, entonces pero no sería general condiciones. De 8 a 9 pesos. Estamos estudiando, es muy probable que así se determine. Ahora, el caso de los taxis, que ahí es, pues, presumiblemente a cómo se deje el cliente o cómo se arregle, ¿no? Ahí ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál sería el criterio a regir? Pues yo creo que también el taxi tiene que ser muy prudente en este tema, porque si aumentan de manera desproporcionada la tarifa, pues corren el riesgo de que la gente no los utilice. O sea, también ahí se le tiene que calcular muy bien. Y yo sigo insistiendo que cuando una persona va a abordar un taxi, pues antes que otra cosa lo que tiene que hacer es negociar la tarifa con el conductor, porque luego, pues ya cuando lo llevan, ya cuando lo dejan en su destino, pues si se pretende cobrar una tarifa muy elevada, pues lo que se suscitan son altercados o problemas entre el usuario y el conductor del vehículo. Entonces lo más prudente es que antes de abordarlo se negocie en cuánto va a ser. ¿Cuánto me cobra por llevarme a tal lado? Punto.
Así de fácil. Y si nos conviene bien, y si no, no haya pleito después, ¿no? Así es, es mejor. Insistiendo sobre la plática con Trinidad Martínez Pasalagua, lo vimos con un ánimo de no confrontar, sino de sí estar analizando qué es lo que más conviene en términos prudentes, tanto para el servicio como para la población, por así decirlo, que requiere el servicio, o la población consumidora, y no están generando también problemas, que eso es importante, a la autoridad, en este caso al gobierno que encabeza Silvano Aureoles, a ustedes como Cocotra. Sí, la idea es que este asunto lo podamos sacar de manera consensada, que lo podamos platicar bien, que lleguemos a algunos acuerdos, y que al final de cuentas pues la decisión que se tome que sea en beneficio de la mayoría de los michoacanos, en un sentido o en otro, y que al final de cuentas pues este tema y esta solicitud pueda salir adelante en los mejores términos posibles para todos. Ahorita creo que nuestro estado, nuestro país y Morelia pues no estamos en condiciones de tener dificultades, de andar en conflictos. Yo creo que es momento de solidaridad, de que todos hagamos un esfuerzo importante por sacar adelante a nuestro estado, y que pues cada quien, tanto ciudadanos como transportistas, pues hagamos un esfuerzo y seamos solidarios. Sí, desde luego. Porque también habrá que considerar lo siguiente, independientemente de las razones que argumentan los involucrados en el servicio, pues hay una serie de factores que hay que ponderar, ¿no? Entre otros, que evidentemente pegan siempre en el bolsillo del usuario, el que finalmente paga los platos rotos siempre es el usuario, y es un mal necesario, porque ni modo que en qué se mueve la gente para sus diferentes actividades si no es a través del transporte público. Y aquí hay otros de los elementos que también se quejaban y que queremos ponderar con usted. La competencia desleal, usted ya hablaba de algunas rutas que son más socorridas o más cuentan con mayor número de usuarios que otras, pero el caso, por ejemplo, del pirataje y de esta insistencia de los dispositivos móviles como Uber y demás, ¿cómo ha ido afectando la prestación de este servicio? ¿Cómo ha podido, desde la dependencia que ustedes tienen, que no tiene muchos resortes ni dientes, hay que decirlo también, en abono a lo que acontece, pues tratan de contener algo que evidentemente afecta pues al servicio que se presta? Bueno, para concluir el tema de la tarifa, decir que pues el problema no son los transportistas, el problema no es Cocotra, nosotros estamos en medio. Al final de cuentas, para decirlo en términos muy resumidos, pues el problema es que sigue subiendo el combustible. Al seguir subiendo el combustible, pues eso impacta en varios productos que, como bien lo comentas, el consumidor final pues es el que paga los platos rotos. Y por otro lado, comentarte que aún con las carencias y las deficiencias que tenemos aquí en la Cocotra, hemos venido haciendo el trabajo y hemos podido evitar que siga creciendo el número de vehículos irregulares que prestan el servicio aquí en Morelia. De hecho, lo hemos bajado a su mínima expresión. Yo creo que hace alrededor de 2 años aquí en Morelia andaban más de 1,000 vehículos piratas. Yo creo que pues andará cuando mucho un 10% de esa cantidad. Y bueno, últimamente pues ya tenemos algunos meses, ya casi 1 año, que estamos trabajando en el tema de las plataformas en los vehículos de taxi. Entonces hemos estado trabajando, hemos estado conteniendo, se han estado levantando infracciones y no hemos dejado que crezcan. Y vuelvo a aclarar, no tenemos nada en contra de las plataformas. Nuestro trabajo es en contra de los vehículos que prestan el servicio de transporte público y lo hacen de manera irregular al no contar con la concesión correspondiente. Sí, decían, también volvemos a lo mismo, decía en ese sentido, en ese tenor Pasalagua decía, éntrale, por ejemplo, otros como Uber u otros, decía, éntrale, paga tenencia, paga esto, paga las contribuciones, paga esto, y el piso es parejo. ¿Por qué vas a entrar a dar un servicio cuando no quieres ponerte a mano con las obligaciones a las que nosotros sí estamos impuestos? Y creo que le hiciste razón a Pasalagua, ¿no?
claro, o sea, quien quiera prestar el servicio, pues lo tiene que hacerlo ajustándose a la normatividad vigente aquí en el estado de Michoacán, o sea, tiene que tener una concesión. De hecho, aquí hay varias líneas de radiotaxi que ya cuentan con sus plataformas digitales, no tienen ninguna dificultad, lo están prestando el servicio dentro de la norma, y la autoridad, al contrario, estamos contentos de que el transporte público se modernice, de que el transporte público haga uso de las herramientas tecnológicas que ya están al alcance de la mano prácticamente de todos los ciudadanos, y que puedan brindar un mejor servicio. No es el pleito con las plataformas, el problema es con los vehículos que no cuentan con la concesión. También hay otra cosa que se comentó aquí el viernes pasado. No fue queja, sino fue un reproche por parte del líder de estos taxistas. Dice, ¿por qué tienen que estar trabajando aquí taxistas de Tarímbaro? ¿Por qué tienen que estar aquí gente de Álvaro Obregón? ¿Por qué tiene gente que estar aquí de Sinapecuaro? ¿Qué tienen que estar brindando servicio en Morelia? Pues en todo caso, dicen, de aquí de Morelia, yo no sé qué anden brindando servicios en Álvaro Obregón, en Tarímbaro, Sinapecuaro, Páscuaro, qué sé yo. Y eso también provoca problemas. Si de por sí hay una saturación de servicio, y luego vienen aquí a esta zona a la capital del estado, creo que eso no es válido, y es ahí donde la autoridad tendría que meter mano y poner orden. Pues sí, estamos trabajando también en ese tema. Tenemos problemas en prácticamente las 4 salidas de Morelia, lo que es para la salida a Pátzcuaro, lo que es la salida a Quiroga, a la salida a Charo y la salida a Tarímbaro. Pero pues hemos estado aplicando operativos para evitar que vehículos que tienen su adscripción a otro municipio pues trabajen aquí en el municipio de Morelia. Entonces, pues es un trabajo que todo el tiempo se tiene que estar realizando. O sea, son trabajos que nunca podemos decir, oye, el problema está terminado, porque siempre estará latente la posibilidad y la tentación por parte de transportistas de otro municipio de venir y prestar el servicio aquí dentro de Morelia. Entonces, igual que el pirataje, nunca podremos decir que es un tema que está concluido, porque siempre habrá la tentación de algunas personas de ponerse a trabajar aun cuando no cuentan con la concesión correcta. Yo creo que para que se acabara esa tentación, las sanciones tendrían que ser muy drásticas, o sea, tendrían que ser severas, ¿no? Porque si no, va a ser el cuento de nunca acabar. A ustedes les dan muchos problemas, y ustedes no están tampoco, considero yo, o consideramos aquí en esta mesa, perdón por hablar a título personal, andar correteando gente que está violentando el reglamento, gente que está trabajando fuera de norma, ¿no? Entonces, creo que no es uno de los papeles de Cocotra, sino simplemente Cocotra, entendemos, regularizar el transporte público en Michoacán. Pues sí, normar la actividad del transporte público. Sin embargo, pues ya son algunas de las actividades que se vienen dando de manera adicional, y que de alguna forma u otra pues no se puede bajar la guardia. Yo creo que este tema pues es un asunto que se tiene que seguir trabajando en coordinación con otras instituciones, como el caso de tránsito del estado, las direcciones de tránsito municipal, y pues en todo momento estar al pendiente, aun cuando las sanciones pudieran ser altas, lo cual ayudaría bastante, pero de alguna manera pues siempre estaría latente ahí la posibilidad de que quieran meterse a trabajar. Pues en este caso nosotros hemos visto el interés y sobre todo la determinación que han puesto en este rubro. Claro, hay que también decirlo, la dependencia a su cargo no cuenta con elementos suficientes, y también no es una disculpa, pero es una realidad, para andar vigilando en todas partes del estado, ¿no? Se tiene que valer de las quejas, de los reportes que hagan los propios concesionarios y demás, pero sí sentimos que se ha batido, ¿no? ¿Cuál es en este momento para ustedes los puntos más neurálgicos todavía en este momento, insisto, para atender y combatir el pirataje y estas otras anomalías que se han ido atacando? Bueno, uno de los temas fundamentales pues es trabajar en contra de los vehículos que prestan el servicio irregular, pero también en el mismo servicio concesionado pues tiene que estar uno al pendiente de que pues cuenten con su seguro del viajero, que cuenten con su revista mecánica, que traigan su licencia de servicio de transporte público vigente,
como bien lo dices, que los carros trabajen dentro de la adscripción a las que se les fue autorizado. Y bueno, trabajar también en la capacitación, sobre todo del transporte público masivo, de las combis, de los urbanos. Es un tema también en el que tenemos que ponerle mucha atención, aun cuando cuenten con su concesión, y yo creo que es una de las quejas también que hemos recibido por parte de los usuarios, cuando dicen, oye, pues está bien, pues entendemos que suba el combustible y por consecuencia la tarifa, pero también requerimos que los choferes pues tengan un mejor trato hacia el usuario, que se capaciten, que conduzcan con moderación, que no vayan hablando por celular cuando van conduciendo, que no lleven música a todo volumen, y pues que manejen con precaución, que traigan sus unidades limpias, que el chofer ande aseado. Sí. Todos esos temas pues hemos estado poniéndole atención y trabajando. Yo sé que hace falta mucho por hacer, pero poco a poco iremos ahí combatiendo esas prácticas que de alguna manera u otra pues hacen ver mal al transporte. Y aun cuando hay muchas rutas y muchos concesionarios y choferes que han hecho un esfuerzo importante, pero todavía hay algunos que les hace falta tener conciencia de que pues son prestadores de servicio y que se deben al usuario y que tienen que tener la mejor actitud y hacer el mejor de los esfuerzos por brindar un buen servicio. Creo que ahí tienen que pasar por el tamiz del ICADMI, ¿no? Para que les puedan les den chance de agarrar a los choferes en muchas rutas, les den chance de agarrar la combi o el microbús para que puedan chambear, ¿no? Hay un acuerdo en ese sentido, ¿no? De que también en esto tiene que ver el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán. Estamos trabajando en coordinación, tenemos un convenio en lo cual pues nosotros nos estamos ajustando mucho y coordinando con ellos para capacitar a la gente a través del personal que tiene el ICADMI, principalmente en Morelia, y lo estamos también replicando en algunos municipios del estado, en varias ciudades de aquí del estado de Michoacán. Oiga, también es resorte seguramente la Secretaría de Finanzas, pero pasa por su cancha. ¿Qué hay con esta promoción de condonar recargos amorosos? ¿Tiene usted el dato? Sí, claro. Ahorita hay una promoción por parte de la Secretaría de Finanzas para que la gente que tenga adeudos respecto al trámite vehicular pues puedan hacerlo sin multas y sin recargos. Yo creo que es una muy buena oportunidad para la gente que por alguna circunstancia u otra no han pagado durante algunos años o incluso el año actual, puedan hacerlo sin multas y sin recargos y que se actualicen. Entonces, ¿aquí qué es lo que tienen que... ¿quiénes entran en este rango? Todos los transportistas, todos los concesionarios del servicio de transporte público que tengan adeudos con la Secretaría de Finanzas, pueden pasar y ponerse al corriente sin multas y sin recargos. ¿Directamente a Finanzas? Directamente a las oficinas de rentas o al módulo de finanzas que está también en la Dirección de Transporte de Cocotra. Claro, con los respectivos documentos en orden, ¿no? Y con el dinero para pagar. Sí, claro. Sobre todo eso. Eso es fundamental. Oiga, ¿pagos en efectivo y también con tarjetas o qué? También con tarjetas se puede. Sí, claro. Pues eso es para en taxis, combis y qué y los en todas las modalidades de urbanos. transporte público concesionado por el estado de Michoacán. Pues es una buena oportunidad para ponerse en orden, ¿no? Así es. Yo creo que si no aprovechan ahorita, pues ya después va a ser muy difícil. Sí, es que muchos, y qué bueno que lo está señalando, señor director de Cocotra, porque hay muchos que no se les quita la tentación de que en la tardecita, ahorita vengo y con placas de vehículo particular, me voy a ganar unos 200 pesitos en la tarde, ahorita traigo para el chivo, ¿sí? Y andan pirateando, y no está permitido que anden trabajando de esa manera. Así es, y pues bueno, la sanción pues va desde los 8,000 puede ser hasta los 16,000 pesos, entonces yo creo que pues y la retención del vehículo, supongo, ¿no? Y claro, la grúa y el corralón. Claro. Entonces yo creo que no vale la pena que se arriesgue. Bueno, pues don Marco Antonio Lagunas, algo más que usted le quiera mandar por estos micrófonos a los usuarios y también a los concesionarios. Bueno, pues decirles que este tema de la tarifa se va a abordar, se está revisando con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y que al final de cuentas se habrá de tomar la mejor determinación en beneficio de la gente que utiliza el transporte público aquí en Michoacán. Aclarando que no es con ánimo de lastimar la economía. No, para ¿verdad? nada. Porque, eso hay que decirlo muy bien, porque
Hay que decirlo, señor director. Es un tema que rebasa incluso la situación aquí de nosotros Sí. como Cocota. Sí. Es el tema del combustible. Es un tema que no pasa por el gobierno del estado, el combustible se autoriza a nivel federal y que simplemente pues el tema de la tarifa de transporte público pues es una consecuencia del aumento de los precios de los combustibles y que desgraciadamente es el principal insumo que utilizan los transportistas para trabajar y pues de eso depende que se pueda prestar o no el servicio en Michoacán. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente ya nada más para recapitular. Entre hoy y mañana supongo debe haber reunión con dirigentes transportistas y se dará el anuncio oficial ¿cuándo? Pues yo creo que más tarde mañana. Muy bien, estaremos Órale, al pendiente pues. entonces. Ándale, Jorge, es un gusto saludarlos a ti y a Ricardo y por ahí estaremos también con mucho gusto al pendiente para informar a la gente la determinación que se tome. Muchas gracias, don Antonio, gracias por la llamada. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Ya quedó claro, y- nada de poder salir tienes que ir a regularizarte, te están dando muchas facilidades. Vaya, ¿no? Pues No hay concesiones, les- no se está permitiendo el pirataje de ninguna manera. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pues hay que ponerse de acuerdo y hay que ponerse, les van a condonar multas y recargos y todo. Pues es una oportunidad como pocas veces, la verdad, yo creo que sí tendría que ir la gente Valdría que se la encuentra pena, en ¿no? pues, esta situación, por lo menos echar una explorada, ¿no? Para trabajar de una manera regular, porque no estén molestando. Porque sí es importante que estén en orden, no solamente en el asunto de un vehículo en buenas condiciones, sino en el pago de las contribuciones. Y ahora que hay un acuerdo publicado en el periódico oficial del viernes 29 de junio, Ricardo, dice acuerdo mediante el cual se condonan recargos, multas a los contribuyentes que no se encuentren al corriente en el pago de derechos por renovación o refrendo anual de concesiones del servicio público de autotransporte urbano y foráneo, obtención de placas, tarjeta de circulación y refrendo anual de calcomanía. Dice en el artículo primero, inciso A, 100% de los recargos y 100% de las multas a los contribuyentes que durante los meses de julio y agosto, ojo, todavía les queda un mes, se pongan al corriente en los pagos atrasados, derechos por renovación o refrendo anual y también anual de concesiones, por supuesto, servicio público de autotransporte urbano y foráneo, obtención de placas, tarjeta de circulación y refrendo anual No están dando de calcomanía. quien tiene la concesión, coméntalo, quien tiene la concesión, no están dando concesiones. No, Para que no se vayan con la... es una cosa diferente Sí, y muy además tiene que ir el titular de la concesión para que también no pase malos ratos o con una tarjeta, una carta poder notarial, pero sería preferible que vaya el titular para que se eviten ese tipo de situaciones. Nosotros hacemos una pausa y regresamos entre hoy y mañana, porque el 1 de agosto es el próximo miércoles. Tiene que estar determinado. 9 pesos va a ser la tarifa. José Trinidad Martínez pasa el agua, dice No lo queremos que no les aumentar, alcanza, pero pues es lo que ya se está proyectando y será finalmente, creo, lo que se autorice. Vamos a la pausa, regresamos. A favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura. Si tu enfermedad no ha sido aliviada con los métodos de la medicina tradicional, es momento que conozcas el método del doctor Isaac Gois, el par biomagnético. Descubrimiento de México para el mundo que regula y armoniza el pH del organismo, no produce daño ni efectos indeseables. Con el par biomagnético se detecta la patología antes de su manifestación clínica, detiene el daño productivo por bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos, pero sobre todo evita costosos tratamientos y es aplicable a cualquier tipo de paciente, incluyendo recién nacidos y embarazadas, sin ninguna contraindicación. La terapeuta en biomagnetismo
Magnetismo Médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. Restaurant Bar, La Cabaña del Mar, 100% familiar. Pide tu bebida favorita y saborea la más exquisita botana, toda la que quieras. Comida y mariscos a la carta, karaoke. Además, los mejores imitadores. Lago de Chapala 439, entre Vicente Santa María y Río Yaqui. 2x1 de martes a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Restaurant Bar, 100% familiar. La Cabaña del Mar. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. Bueno, estamos de regreso y les quiero comentar que hay un futuro muy incierto para el país. Ya vimos el promedio de edad de los nombramientos que ha venido realizando Andrés Manuel López Obrador y la verdad, pues rebasa los 55 Estaba años. listo. ¿Con quién ibas a enfrentar una responsabilidad como esta? Es una apuesta riesgosa porque el trajín de una Secretaría de Estado, aunque el presidente en este caso va a ser el que quiera estar como ajonjolí todos los moles, implica un desgaste, implica una energía, implica desplazamientos, implica muchas cosas que para el promedio de edad que se está ventilando, pues ojalá y les alcance para cubrir la ruta, ojalá y les alcance para tener la dinámica, ojalá y les alcance para cumplir con todos los ofrecimientos. Ya estamos viendo que no, ya estamos viendo que se están echando para atrás, pero uno de los que ha generado tanta polémica pues es el señor Bartlett, que evidentemente tiene una cola tan larga, pero tan larga que le pisen que es impresentable como indefendible, aunque digan lo contrario, porque ahora la chairiza, ya saben ustedes, todo lo ve bien, todo le aplaude. Porque no saben de historia, hombre. No, porque pretenden ignorar. Sí, no, o porque no se han tomado la molestia de leer. Pretenden ignorar. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero ¿no? mira, empezando por el que va a partir del 1 de diciembre de este año, que va a gobernar este país, ¿qué edad tiene? Físicamente está completo al 100%. A eso le apostaron, ¿no? A eso le apostaron los que votaron por él. Está este señor que acabas de decir, Bartlett. Ese señor no es un jovencito. Ojalá que estén al 100% en cuanto a condiciones físicas y mentales, porque la responsabilidad que ya tienen en manos es monumental. Y por eso, a ver, Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación. Priistas ellos reciclados, sí, para sí. que Muñoz Ledo, Bartlett, Monreal. El señor Pablo Gómez, no me digas que ya son gente mucho más madura, Pero ¿no? bueno, vamos a dejar, porque otra de las cosas que tienen muy apesadumbrado a la gente, pues es el caso de la reforma educativa, y lo decimos porque esta marcha hacia atrás, pues definitivamente será algo que beneficia a unas minorías rapaces, como por ahí dijo el clásico, y que afecte sin miramientos y sin cuidar, como siempre, a las verdaderas víctimas, que son los jóvenes y los niños educados o educandos de este país. Eric Avilés, él es el representante de Mexicanos Primero, nos podrá dar su opinión respecto al panorama desde este punto de vista en la mesa. Eric, buenas tardes. Poco menos que turbio el panorama educativo para este país, es de pronóstico reservado como muchas otras cosas más. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Jorge, Ricardo y amable auditorio. Con el gusto de saludarles y de comentar al respecto, que parece que sí viene un escenario un poco
complicado, no se ve claro qué va a hacer con la educación, salvo el tema de la consulta y participación ciudadana que se comprometió Andrés Manuel López Obrador dará para que los ciudadanos puedan participar y opinar respecto al derrotero de la política pública y de la educación en particular, pero efectivamente hay señales incluso contradictorias que han puesto sobre la mesa en la agenda pública los inminentes funcionarios educativos del país o legisladores que están a punto de recibir el nombramiento mencionado. ¿Cuál es desde su punto de vista, en la organización que usted representa, cuál es el principal riesgo que vislumbra? Ahí me parece que lo principal es que se pisoteen los derechos de terceros, de los niños y jóvenes mexicanos, en donde se olvide lo ya avanzado, lo ya conquistado a lo largo de 2 siglos de independencia en nuestro país, de las diferentes medidas transformadoras que se han dado durante la historia, y que hubiese una vez más alguna retrogradación en materia del derecho a aprender. Eso sería, pienso, la principal amenaza, más allá de temas específicos, que en un momento se olvide el interés superior de los niños y jóvenes mexicanos y se busque privilegiar a algún grupo de interés o se tomen decisiones al vapor que realmente no abonen al desarrollo educativo nacional. Cuando se habla de dar marcha atrás a la reforma educativa, pero sostener la evaluación, como que suena a burla, ¿no? Si una de las partes torales de la reforma fue precisamente la evaluación para que los maestros que estén frente al grupo acrediten el conocimiento que van a impartir. Bueno, ahí es muy delicado esto. Esperaríamos que siempre sean los mejores profesionistas en el mercado laboral disponibles aquellos que estén impartiendo clases frente al grupo en las escuelas públicas mexicanas. Sin embargo, si en algún momento esto se transgrede, se pone en tela de juicio, no sucede, en esos momentos por supuesto que habrá un retroceso, habrá una retrogradación y esto sería totalmente indeseable. Habrá que estar muy al pendiente de que este tipo de circunstancias no ocurran, no sucedan, no en nuestra geografía nacional. Uno de los principales puntos que los gobernadores, entre ellos el de Michoacán, han expuesto respecto al asunto de la voracidad que permea en el gremio magisterial, unos que se dicen víctimas, los de la CENTE, otros que son depredadores auténticos, los de el CENTE, es que los estados no tienen la capacidad financiera, CENTE y la CENTE, perdón, no tienen la capacidad financiera para cumplir las demandas, las exigencias. En todo caso, que sea ahora que tendremos un populismo autoritario, pues que sea desde el centro del país como se manejen los pagos a los maestros, y así como se está haciendo ya la centralización y se va a poner vicegobernadores en cada una de las entidades, pues que sea la federación la que se encargue de cumplir con las minutas y con los acuerdos en lo oscurito y con todo esto que ha venido aconteciendo, para que los irresponsables y chantajistas y este crimen organizado bajo las siglas de la CENTE pues dejen de fastidiar a los alumnos y se pongan a trabajar, ¿no? Esto es, pues, que se haga cargo el gobierno federal de pagarle a los maestros y le quite esa responsabilidad, porque los estados no tienen de dónde echar mano. Sí, bueno, esta situación sería una vez más complicada, sería un regreso al centralismo, lo está de manera fáctica de cada vez que hay alguna situación en materia de recursos en el sistema educativo estatal, necesariamente se refiere a la circunstancia de que nuestro estado no cuenta con los recursos necesarios ni disponibles, más aún de que tenemos un déficit ya de muchos años acumulado que no se ha terminado de subsanar, ni se ha terminado de reconocer las plazas por parte de la federación, ni se ha terminado de depurar la plantilla magisterial al 100%. Es por todo esto que
se antoja que una medida de esta índole que fortalezca el centralismo en la política educativa nacional, si bien liberará de las respectivas cargas al gobierno del Estado, también por otra parte significará que este orden de gobierno quedará aún más débil, y eso pues no necesariamente es bueno, porque rompe con la coordinación entre los órdenes de gobierno y aparte vuelve a centralizar el poder, lo cual pues sabemos que cuando se tiene el poder absoluto hay más posibilidades de que haya algún escenario de abuso. Entonces, ¿qué es lo que sería el ideal? Si los gobiernos de los estados no tienen la capacidad económica para pagar, donde tiene presencia, por supuesto, este depredador y chantajista grupo de la CENTE, ¿qué hacer para que se cumplan los días que estipula el calendario escolar? Bueno, a mí me parece que sí es necesario que se haya hecho conciencia para ir generando un mayor empoderamiento en torno a los consejos escolares de participación social, a que los municipios adquieran mayores responsabilidades y se comprometan y ingresen al mundo educativo de una manera más firme y decidida, porque atribuciones las tienen, que el gobierno del Estado se centre muy bien en la austeridad, en la efectividad gubernamental, en el debido ejercicio del gasto educativo, para que a su vez la Federación también modifique esa ley de coordinación fiscal y dote, empodere a los municipios, al gobierno del Estado, de mayores atribuciones y sobre todo recursos para que el sistema educativo se construya de abajo hacia arriba y no esté a expensas de un acuerdo popular o centralista o desconocido de facto por un grupo o varios grupos organizados y movilizados que aprovechan estos vacíos de coordinación interinstitucional para medrar con los numerosos, con el enorme recurso que se dedica al sistema educativo nacional y en este caso al Michoacán. Porque mire, Eric, de verdad pareciera ya esto antes se decía disco rayado, pero ya no existen los acetatos, ¿no? Por lo menos ya son parte de la prehistoria. Que la promesa, el compromiso, la retórica oficial siempre nos va a remitir a que se va a cumplir con los días 200 en promedio que tiene el calendario escolar. Estamos por iniciar un próximo calendario escolar, si no tengo mal el dato, dentro de 8 días exactamente, en lunes, y todo esto en el escenario actual, donde hay una incertidumbre total y absoluta por este populismo autoritario que se cierne. Pues si al regreso de vacaciones, como acostumbran, nos van a regalar los primeros paros, plantones y manifestaciones los señores de la CENTE, en lugar de ir a trabajar, porque pues el escenario por lo menos políticamente ya cambió, pero vimos antes de que empezara el ciclo escolar cómo la CENTE estaba emplantonada afuera de finanzas, en las principales calles de la ciudad, y nada más llega vacaciones y entonces sí se desentienden, ¿no? También ellos se van de vacaciones, ¿verdad? Pero en sus días laborales es cuando empiezan otra vez con la desestabilidad. ¿Qué podemos esperar en ese sentido, Eric? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Porque pues ahora, ¿a quién le van a reclamar? ¿Al gobierno del Estado? ¿Al gobierno del Estado al que ya le anunciaron que lo van a tener amarrado de manos sin posibilidad mayor de recursos por parte de la Federación? Sí, bueno, hay una situación muy presente en el ánimo estatal. Recordemos que en Michoacán ya pasó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sus líderes más conspicuos, participaron en un proceso político electoral y obtuvieron el sol y el campo. Fueron autoridad en nuestra entidad federativa y al lograrlo, al serlo, pues esperaba que hubiese una intervención en torno al modelo educativo, que hubiese una transformación, un giro hacia la izquierda. Esto no sucedió en la práctica. Me parece que esa experiencia tiene que tenerse muy presente tanto por parte de
quienes participaron en el proceso y obtuvieron la victoria como de la ciudadanía en general. Es muy importante cuidar que haya esos contrapesos, que haya austeridad, que haya una debida transparencia del ejercicio de los recursos públicos, y en el término que ya está inminente, que es el del inicio del ciclo escolar, yo no descartaría en absoluto lo que bien señalas, de que hubiese marchas, de que hubiese plantones, de que hubiese protestas, porque al final del día lo que se busca es llegar a una posición de mayor poder, y si ya cuentan incluso con diputados como el ex líder de la sección 22 que arriba al Congreso Federal y que está peleando hoy en día la obtención de la presidencia de la Comisión de Educación, yo creo que hay posibilidades de que una vez más venga esta azonada, pero depende mucho de la ciudadanía, de que nosotros podamos generar esos contrapesos. No, incluso lo reconoce en una entrevista que se publica hoy en un diario de circulación nacional. Lo saluda Ricardo, lo reconoce, declara Esteban Moctezuma, el próximo mandamás ahí en educación pública a nivel nacional, de que bueno, tanto la reforma educativa como el traslado de esa dependencia al estado vecino de Puebla, digo vecino de la Ciudad de México, sí, pues va a tardar 2 años, 3 años, y él declara que si es viable, es factible, se hará, y si no, así se lo hará saber a quien va a estar gobernando este país, Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, esta situación viene fuerte, viene complicada. Seguramente, como dicen, cuando el grupo de choque en este caso pudiera llegar a enfrentarse directamente con las fuerzas públicas, incluso las de Andrés Manuel López Obrador, pudiera llegarlos a desconocer y a olvidar estos acuerdos, y con tal de imponerse, pues puede llegar a generarle contratiempos. Esto pasó en el Michoacán 2002 a 2012. La gente seguía movilizándose, plantándose, protestando, a pesar de que había miembros muy destacados de su organización ocupando secretarías, subsecretarías, coordinaciones de asesores, prácticamente toda la estructura de mando. Entonces, yo no descartaría que esto pudiese llegar a suceder nuevamente, pero sí vale la pena que recordemos que la posición de un jefe de Estado es muy diferente a la de un candidato, y que independientemente de los puntos de acuerdo que pudiera llegar a estar teniendo con los líderes, con las cúpulas de diferentes movimientos sociales que lo llevaron ya a la antesala de Palacio Nacional en sus dichos o de Los Pinos, sí es importante que ahora se tenga esa visión holística y de que haya la conciencia de que así como él se asoció con ellos para obtener el poder, ellos hicieron lo mismo, fue un pacto recíproco. Entonces, en el momento dado, ellos no van a dudar ni a titubear para seguir en su lucha desesperada por obtener poder. Sí vale mucho la pena que se haga conciencia de esto y se recuerde que primero están los derechos de los gobernados, en este caso de los niños y jóvenes, el derecho a aprender, y hay que priorizarlo y hay que defenderlo con todas las fuerzas, con todos los recursos del Estado, y convenir en lo que haga crecer el derecho a aprender con tirios y troyanos, con izquierda, con derecha, con blanco y negro. En caso de que no sea así, pues también hay que tener una autoridad firme para detener alguna situación de esta índole. Va a ser de verdad un morbo aparte, se lo decimos con sinceridad, que no debiera, en serio que no debiera, va a ser un morbo aparte conocer la forma en que se conducen, por lo menos de aquí a diciembre, las hordas de estos depredadores de la educación, porque no solamente ahora están los de la CENTE, sino la fracción del Baester Gordillo también se sumó y pareciera resuelta a seguir los mismos pasos, desde el CENTE o lo que todavía queda del CENTE, ¿no? Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde ahí traen un espectáculo aparte, queriendo resucitar al Baester al frente de la dirigencia nacional y desconociendo al que llaman espurio, por decirlo menos, este señor que quedó en su lugar, y pues ellos que también se aliaron en esta ocasión con Andrés Manuel López Obrador, nada les impedirá salir del rango institucional en que se condujeron
hasta los últimos meses y entrar también a la mexicana alegría del desmadre, perdóneme la expresión, del ataque a las instituciones y de incumplir la obligación de estar frente al grupo. Sí, bueno, es una cuestión latente. Recordemos que unos días antes de las elecciones aquí en Michoacán hubo marchas de parte de los maestros institucionales, que se han creado nuevos grupos, que hay mucha efervescencia y reconversión del estado de fuerza al interior del centro institucional. No es descartable, por supuesto, el escenario que bien planteas. Puede llegar a venir una transformación del pH de la organización sindical más fuerte en materia magisterial en América Latina, pero que en la práctica ha sido demasiado pasivo y permisivo en muchas ocasiones con el abuso hacia los derechos laborales de los maestros, y en cambio sí demasiado activo en lo político. Esta falacia de la democracia mexicana, a la mexicana mejor dicho, en donde los líderes adquieren conciencia de clase y se olvidan de dar cuentas a las bases, y gracias a este principio piramidal, pues unos cuantos han obtenido del sindicalismo corporativo verdaderas curules vitalicias, herederas, plazas, sindicaturas, candidaturas a presidencias municipales, hasta senadurías, e incluso han sido el fiel de la balanza para que alguien llegue a la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, es un riesgo latente de que se decida pasar de la cooptación a la anarquía. Incluso hay muchos factores en juego, y estas vacaciones, escribí hace unos días, me parece que son todo menos de asueto. Todos los actores parecieran estarse reconfigurando, reinventándose, reorganizándose. Basta ir a los cafés, están llenos en la ciudad, a nivel nacional las columnas de opinión llenan planas y planas al respecto, y sin lugar a dudas esperemos sorpresas. Lo que más me preocuparía a mí es que nosotros como ciudadanos nos olvidemos de que las vacaciones deben de ser tiempos bien invertidos en nuestra educación. Ojalá lo aprovechemos en leer de algunos libros, en repasar materiales, en preparar y proveer lo necesario para que nuestros hijos lleguen con las mejores condiciones al inicio del ciclo escolar, que como maestros, bueno, también se aproveche para preparar de una vez las clases que advienen y no estar a la última hora, porque los actores populares, créanmelo, no descansan y están, sin lugar a dudas, viendo la manera de perpetuarse en el poder de todas las maneras posibles. Sí, hombre, evidentemente que estamos en un escenario inédito de pronóstico de reservado, en serio, no es que seamos catastrofistas en todos los puntos por donde se están dando. Hay un gobierno ya en funciones, aunque todavía le falte tomar oficialmente posesión. Otro gobierno arrinconado, desdibujado, temeroso, y la verdad muy lamentable para Enrique Peña Nieto haber caído en esa actitud medrosa, cobarde y pusilánime. Pero lo que no se vale es que ahora, antes de que se tome posesión el 1 de diciembre, se estén dictando todos los pasos a seguir y no se hayan metido hasta este momento, 29 días después de la elección, con el tema educativo. Está por empezar el ciclo escolar y quisiéramos conocer una versión firme, decidida, pues del que ya manda en este país, para ver qué le garantiza a los chicos ahora que inicia este nuevo año lectivo, ¿no? Así es, esperaríamos señales claras, positivas respecto al derecho a aprender de los mexicanos. Es decir, francamente sería algo que ya sería agradable que se diera, pero sigue el debate, sigue la especulación, sigue el análisis, sigue la serie de fintas desde el escritorio o desde la rueda de prensa al respecto de qué va a pasar con la educación nacional. Por lo pronto, el sexenio todavía no concluye, arranca el ciclo escolar de Enrique Peña Nieto, Otto Granados y todo su funcionariado. Yo esperaría que hicieran una labor responsable, pero que tampoco sean ciegos a los signos de los tiempos, que se aproveche para ir generando una transición tersa
y para evitar movilizaciones, para evitar marchas, para evitar demostraciones de fuerza que en el terreno educativo son de mal gusto, son de pésima moralidad, ya que comprometen el derecho a aprender de los niños y jóvenes mexicanos. Ojalá esta serie de pasos que se tienen que ir dando se den de forma firme, se haga una gran consulta popular para legitimar lo que vaya a suceder, que participen expertos para que metodológicamente esté bien construido, y sin lugar a dudas estos serán indicios de que podemos tener una mejor administración en materia educativa que las que nos han precedido, pero nunca mirando hacia atrás, nunca derruyendo lo ya ganado en cuanto al derecho a aprender. Un ejemplo, el tema de la evaluación docente. Deben de ser los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral quienes estén frente a grupo y no a quienes se designe por parte de un grupo popular. Mire, pareciera que la frivolidad y esta fiesta que no termina por el resultado electoral que han obtenido, los tiene bloqueados mentalmente, por decirle de una manera amable. Están más enfrascados en el asunto de sacar las oficinas centrales del Distrito Federal a Puebla, en el caso que estamos hablando de la educación, que dar un mensaje, insisto, a la sociedad, pero sobre todo al alumnado, de lo que va a ser ¿Qué es de lo que viene? ¿Qué es lo que viene con este gobierno? Porque yo la verdad que lamentablemente yo ya no le veo a Enrique Peña Nieto más que ganas de entregar las llaves y salirse corriendo del país un buen rato, sí, pero el señor que ya está mandando de facto y que le corresponde el ciclo escolar que hoy inicia ya en su gestión, la culminación del mismo, pues dar un mensaje al respecto. Yo sigo insistiendo, no, porque habla de todo el señor. Presume hasta la carta que le mandó a Trump, cuando recordemos Enrique Peña Nieto recibió a Trump, era el antipatriota y debían de fusilarlo en el Cerro de las Campanas, y a este señor que le manda una carta muy comedida, muy salamera al señor Trump, y se le aplaude y se le quiere colocar en el hemiciclo de los niños héroes, ¿no? O sea, la verdad, la sinrazón imperante pues no nos deja tener una buena expectativa del arranque del año escolar, y se lo aseguro, espero equivocarme, en los primeros días de agosto vamos a conocer las movilizaciones de la CENTE y ahora de sus adláteres, los de el CENTE de El Baester. Así de sencillo. Está el riesgo inminente. Esperemos que seamos el contrapeso y seamos la voz que señale esta circunstancia ante lo que pudiera venir, y que no olvidemos nuestro pasado. Y a propósito de futuro, ante la nueva administración federal, ustedes como organización, ¿cuál es el futuro de ustedes, válgame la redundancia? Nosotros vamos a seguir desde la sociedad civil. No pensamos en absoluto arriar banderas o retroceder, ni tampoco tenemos una actitud gobiernista. Vamos a seguir señalando las áreas de oportunidad, reconociendo también cuando se hagan bien las cosas y participando en todos los foros, medios y maneras de consulta popular como cualquier otra organización, como siempre lo hemos hecho, sin buscar privilegios y siempre levantando la voz y agradeciendo, por supuesto, los espacios como 3 a las 7, donde se nos permite dar a conocer nuestro ideal, nuestro modelo de educación para nuestra nación y para Michoacán. ¿Sabe, en lo particular, don Eric, para mí, quién es el que debería de ser el rector de la educación en este país? Los padres de familia. A ellos creo yo que les corresponde, ellos tienen la mayor parte de la responsabilidad de que haya generación tras generación mal formada, de que haya generación tras generación con una calidad educativa sumamente deficiente, ¿sí? Ellos son, y que han jugado un papel de que se han sentado en el sillón de la conformidad, en el confort de no salir y reclamar, exigir, pedir que que no haya suspensión de clases, que no los echen a la calle cada que se les pega la gana a un determinado grupo,
porque estos nada más están viendo sus muy particulares intereses, porque lo que menos les interesa es la educación de los chavos, finalmente no son sus hijos. Había que ver estos que andan de revoltosos en la calle, no de ahorita, de hace muchos años, en qué colegios han tenido a su descendencia, entiéndase a sus hijos, a ver si los han tenido en un colegio de gobierno o a qué colegios, a qué escuelas privadas los han mandado. Entonces yo siento que los padres de familia en este país ya tendrían que salir de su zona de confort y exigir buenos niveles educativos a la autoridad, no, a los que están al frente, a los que están en el aula. A esos hay que pedirles y exigirles. Y si quieres mayores prebendas, aplícate y gánatelas. Si no, no te damos absolutamente nada. Independientemente, don Eric, que hay una reforma educativa, si fue laboral o no fue laboral, si se ponen de acuerdo los sindicatos del Bester y los de la CENTE con el nuevo gobierno, si son sus huestes del nuevo gobierno, si juegan en su mismo equipo, a mí me vale, como padre de familia, a mí le das educación de calidad a mis hijos y yo no quiero ver un solo día de los 200 que comprende el ciclo escolar, que mis hijos los regresen a la casa, porque los maestros supuestamente están en junta sindical. No es cierto, andan en la calle de alborotadores, exigiendo lo que no, prebendas que no se ganan en el aula, porque ya se acostumbraron, ¿sí? Entonces, termino. Quien tendría que jugar un papel preponderante, pero a partir de ya, ¿sí? Serán los padres de familia. ¿Cuántas y tantas veces no vemos en la familia, con los amigos, y tu chavo, ¿por qué no fue a la escuela? Pues le suspendieron, ya sabes cómo los maestros de buenas a primeras suspenden clases y los regresan a sus casas, y con una conformidad de los padres de familia que espanta, don Eric. Entonces después, que no estén chillando y que no se espanten por la deficiente educación que reciben los hijos con este tipo de maestros. Sí, bueno, eso es muy delicado. Yo creo que desde ahora y ante una situación incierta, lo que necesitamos es, más que movernos como peces en río revuelto, lo que necesitamos es establecer puntos firmes, anclas, áreas de nuestra vida social en las cuales no estaríamos dispuestos a conceder algo, de donde no nos vamos a mover para atrás, y una de ellas es la educación. 200 días de clases, el cumplimiento debido de nuestro calendario escolar, que nuestros hijos aprendan en las escuelas, que tengan un sendero probado, exitoso de vida, por el cual ir recorriendo su existencia y alcanzar sueños y aspiraciones mediante a su talento, a su esfuerzo, a su dedicación y a sus virtudes, son cuestiones que debemos de proteger con nuestra propia vida. No podemos permitir que lleguen unos cuantos y decidan por nosotros, ni tampoco deberíamos de dejar que algún abuso pasado quede en la impunidad, por supuesto. Entonces, a partir de ahí es en donde considero que debemos de empezar a buscar los factores comunes entre los ciudadanos, organizarnos, movilizarnos, participar, buscar estar ahí en los consejos escolares a la hora de hacer la tarea de nuestros hijos, cuando somos convocados a reuniones, cuando tenemos tiempo libre. Ahí es uno de los máximos momentos que un ciudadano puede ejercer su libre albedrío. Tenemos la semana vendida de trabajo, ocupaciones, eventos sociales, etcétera, pero cuando tenemos una hora de tiempo libre, ahí es donde demostramos nuestra verdadera esencia, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, a qué aspiramos. Ahí es en donde debemos de invertir muy bien, con mucho cuidado, ese tiempo libre, y siempre buscar que vaya hacia la educación de nuestros hijos, de nuestros semejantes y, por supuesto, de nosotros mismos. A ver si las cosas cambian, don Eric. Pues vamos a estar al pendiente, don Eric. Ya sabe que aquí siempre habrá un foro. Bueno, esa es la intención, para que se expresen las voces sensatas que disienten también con sensatez. Muchísimas gracias. Yo valoro enormemente este espacio y esta garantía de nuestro derecho a la libertad de expresión, estimado Jorge, Ricardo y amable auditorio. Gracias, don Eric. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, pues no saben ustedes cómo le dicen ahora, pero le dicen el mesero. Ya saben a quién. ¿A quién? Le dicen el mesero. ¿A Popeye? No, le dicen el mesero porque se hace guaje con los cambios que ofreció. ¡Vámonos! El Popeye. ¡Vámonos! ¿Te refieres al Popeye? ya entendí. ¡Vámonos, señores! Gracias, hasta tardes. mañana.